Para la lectura de estos textos voy a tomar en el comienzo de la reflexión un pequeño texto que aparece en el libro del Génesis, pero que es muy significativo porque allí se muestra cómo Jacob, que va a ser el padre de las 12 tribus de Israel, es decir, de sus 12 hijos se van a hacer todo el pueblo de Dios. Jacob va a tener una pelea, una lucha con Dios. Y desde ese hecho, donde Jacob pelea cuerpo a cuerpo con Dios, es que Dios le va a cambiar el nombre a Jacob y le va a poner Israel. Es decir, a partir de allí, Jacob ya no se llamará más así, sino se llamará Israel. Y esta palabra significa justamente eso, el que lucha, el que pelea con Dios. Y en la Escritura esto tiene un significado mucho más allá de la persona misma de Jacob, porque va a ser la característica de todo Israel, es decir, de todos los descendientes de Jacob. Por eso, si prestamos atención en la primera lectura, el profeta, cuando recibe de parte de Dios esa elección, el Señor mismo le advierte al profeta Ezequiel lo siguiente. Fíjense cómo está el texto tan claro. Yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas, así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y si miramos con atención todo el Antiguo Testamento, vamos a encontrarnos con esta característica, que Israel, si bien es el pueblo elegido, es el pueblo de Dios, es un pueblo que muchas veces es obstinado, de corazón duro, rebelde, que no es dócil a la palabra, al mensaje de Dios. Y esto llega así al Nuevo Testamento. Es decir, que nos encontramos con el pueblo elegido, que a su vez es un pueblo que no resulta dócil a la palabra, a la voluntad de Dios. Y llega al colmo esto cuando Jesús va a su propio pueblo y allí los mismos que son sus conocidos desde la niñez, desde la infancia, desde la juventud, que conocen a su familia, que conocen su historia, lo rechazan. Ellos habían escuchado lo que había hecho Jesús allí en la zona de Cafarnaúm y especialmente
la resurrección de la hija de Jairo, estaban asombrados de los que se escuchaba porque ellos lo conocían de otra manera. Y nos dice la palabra que Jesús era un escándalo para ellos. Este texto del Evangelio que leímos recién está también, aparte de San Marcos, en San Mateo y en San Lucas. Es decir, en los 3 evangelios sinópticos aparece el mismo hecho, pero en Lucas es un poco más largo y allí nos cuenta, fíjense hasta dónde llega la hostilidad, la rebeldía del pueblo de Dios, que lo sacan a Jesús a los empujones de allí, de esa sinagoga de Nazaret. Y lo van llevando hasta la montaña con la intención, dice el texto, de tirarlo abajo de la montaña. O sea, hasta dónde la rebeldía del pueblo de Dios y especialmente de su propio pueblo, de Nazaret. Pero si seguimos mirando la palabra, vamos viendo cómo esta rebeldía del pueblo de Dios llega hasta el Viernes Santo. Donde ya concretamente eliminan al maestro, eligiendo a Barrabás en lugar de Jesús. Cómo esta dureza del corazón llega hasta allí. Y es el pueblo elegido, Israel. Con el Nuevo Testamento, con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, surge el nuevo pueblo de Dios, que nosotros vamos a llamar la Iglesia. Este nuevo pueblo de Dios tiene una característica distinta de Israel. Este nuevo pueblo de Dios es el que va a ser dócil a las enseñanzas del Maestro, que va a ser dócil a Dios, que va a hacer lo posible por cumplir la voluntad de Dios. Y que no solo lo va a decir de palabras, sino también con los hechos. Digo de palabra porque cada día este pueblo de Dios dice, reza, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Padre Nuestro. Allí estamos diciendo que queremos ser ese pueblo dócil a la voluntad de Dios. Sin embargo, la realidad es que muchas veces nos parecemos más a Israel que a la Iglesia. Los dos son pueblo de Dios. Israel es pueblo de Dios y la Iglesia es pueblo de Dios. Nosotros tendremos que ver en nuestra vida concreta, en nuestras actitudes, en nuestro caminar, en nuestra fe, en nuestro estilo de vida, si nos parecemos más a Israel o nos parecemos más a la Iglesia. Con esto ya estamos diciendo claramente que la Iglesia son los santos. Nosotros aspiramos a ser esa Iglesia de Dios, porque todavía nuestro corazón es rebelde, obstinado, corazón duro. Y allí tenemos que trabajar, justamente porque a eso
nos vino a invitar el Maestro. A ser un nuevo pueblo de Dios, dócil, que va a hacer todo para cumplir su voluntad, que va a llegar a poder decir, como esa oración del abandono: Señor, aquí estoy, hacé conmigo lo que quieras, sea lo que sea, estoy dispuesto a todo, con tal que se cumpla en mí tu voluntad. Por ahí va el camino de la Iglesia. Pero guarda, podemos seguir siendo Israel. Y toda nuestra vida seguir siendo rebeldes a la voluntad de Dios. Por eso la Iglesia sabiamente nos va marcando, nos va dejando todo un camino de espiritualidad para que podamos transitar por allí, pese a nuestra fragilidad, pese a nuestra debilidad, como decía la segunda lectura de San Pablo. Me glorío en mi debilidad, porque entonces cuando soy débil, soy fuerte, porque aparece lo de Dios. Ser rebelde es una cosa, ser frágil es otra. San Pablo dice: me glorío en mi debilidad. Me parece que estamos ante una enseñanza que a todos nos toca, desde los consagrados hasta el último de los laicos. Porque la elección del Señor es gratuita, pero también de parte nuestra tiene que haber una docilidad, un querer hacer la voluntad del Padre permanentemente, aunque seamos frágiles. Y el desafío entonces será ser iglesia, ser el pueblo de Dios que va atrás de Jesús, porque se niega a sí mismo, porque carga su cruz y porque sigue al Maestro. Quería pedir entonces en esta Eucaristía para que esa rebeldía que muchas veces está en nuestro interior sea cada vez menor y vaya venciendo en nosotros eso que decimos en el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos ahora.